Señores, saludos. Miren, mataron al presidente Jovenel Moïse, pero este es un tema prohibido del que nadie se atreve a hablar por su complejidad y riesgo. Les recomiendo que presten mucha atención a las informaciones que voy a revelar a continuación, porque los datos que tengo son muy delicados e involucran a gente, a grupos empresariales, a familias muy poderosas, pero sobre todo muy peligrosas. El 7 de julio de 2021 malograron en su casa, frente a sus hijos, al presidente haitiano Jovenel Moïse. Tenemos muchas informaciones y documentos de las investigaciones de este hecho. Sin embargo, muchos de estos datos no pueden salir a la luz pública aún, debido a que es una investigación en curso. Pero les daré algunos detalles y pistas para que ustedes mismos vayan sacando sus propias conclusiones y vayan haciéndose sus propios juicios. Para llegar a convertirse en un empresario poderoso y de relevancia en estos paisitos corruptos del tercer mundo, hay que estar dispuesto a ser agresivo y valiente con las inversiones. Pero sobre todas las cosas, hay que estar dispuesto a ensuciarse las manos de sangre para quitar del medio a quien sea que se interponga en su camino, así sea presidente. La frase "detrás de cada fortuna hay un crimen", aunque es una frase cliché, no hay nada más cerca de la realidad que eso, y donde quiera que ustedes la vean, asúmanla como un hecho y aplíquensela a todos los grupos económicos más poderosos que ustedes conozcan. Pudieran haber 2 o 3 excepciones, pero para ser empresario influyente y de poder en estos lados, hay que ser también un mercenario, delincuente, asesino y estar dispuesto a todo, incluyendo quitar del medio a quien sea. Gente que usted los ve todos los domingos en la iglesia, bebiendo del vino y comiendo del pan directamente de la mano del Santo Padre, no son más que delincuentes sicarios disfrazados de empresarios y de cristianos. Ahora, ¿quiénes asesinaron al presidente haitiano Jovenel Moïse? La pregunta es sencilla, pero la respuesta es extremadamente compleja, ya que fue un crimen bien organizado en el que se invirtieron millones de dólares para evitar por todos los medios dejar rastros. Se contrató a través de la internet oscura a los más finos y experimentados sicarios de Norteamérica, y se creó toda una compleja cadena de asignaciones que dificultan un poco el seguimiento de rastros y extienden los procesos de investigación, ya que se utilizaron personas de todos los ámbitos de diferentes países. Se utilizaron políticos, militares, empresarios, sicarios, tanto suramericanos como haitianos y dominicanos. Lograron incluso penetrar la escolta del propio presidente y estos lo vendieron, lo traicionaron. Es decir, que se conformó una estructura compleja y se trabajó meses en ese plan para que el crimen saliera bien y para que se complicara la captura de los responsables. Sobre todo la captura de los autores intelectuales, dígase los empresarios y políticos que le pusieron precio a la cabeza de Jovenel. Pero ya han salido algunos datos importantes y se han llegado a conclusiones relevantes para dar con los verdaderos responsables de este horrendo magnicidio. Ya hay varios empresarios haitianos presos, incluso uno de ellos a cadena perpetua en Estados Unidos. Lo condenaron a cadena perpetua porque no encontraron otra pena mayor, pero algo es algo.
A otros empresarios políticos y militares dominicanos y haitianos que han sido involucrados en este caso, se les ha quitado el visado americano, se les han bloqueado cuentas y están bajo investigación por los organismos competentes de Estados Unidos, quienes asumieron el caso. Históricamente, los líderes dominicanos, tanto los líderes empresariales como los líderes políticos, han estado estrechamente vinculados con todo lo que ocurre en Haití y en cierto modo han contribuido a su desgracia y sufrimiento por su complicidad con los líderes haitianos. Por ejemplo, las autoridades dominicanas han sido un elemento indispensable en la elección de los presidentes haitianos, pero también han sido fundamentales en el derrocamiento de otros. Entre 2003 y 2004, el presidente Hipólito Mejía se confabuló con los haitianos opositores para derrocar al presidente Jean Beltrán Aristide. Y luego ese mismo gobierno le dio protección a los ejecutores de ese derrocamiento, encabezados por Guy Philippe. Se conoce muy bien cómo el gobierno de Leonel Fernández y sus empresarios en 2011 financiaron la candidatura de Michel Martelly, y conocemos cómo el propio Félix Bautista llevaba helicópteros llenos de dinero en efectivo a Haití para que Martelly ganara. Inmediatamente ganó Martelly las elecciones. A Félix Bautista, a Manuel Estrella y todos esos empresarios de Leonel se les adjudicaron todas las obras y negocios importantes de Haití. Toda la reconstrucción post-terremoto les fue asignada a estos empresarios dominicanos. Lo que les quiero dejar dicho es que todos los eventos políticos y empresariales de importancia que se producen en Haití casi siempre están motivados por los políticos y empresarios dominicanos. Además, tenemos un vínculo e influencia directa sobre ese país y su gente. Es decir, entre políticos y empresarios dominicanos y haitianos se ponen de acuerdo para hacer negocios y hacerse cada día más ricos y poderosos a costa de los dos pueblos. Entre ambos grupos explotan a los haitianos, explotan a los dominicanos, explotan los recursos naturales de ambos países, se quedan con los beneficios y el día de las elecciones bajan de nuevo a las masas en busca de los votos. Claro, el pueblo no se da cuenta de todo esto porque entonces armaría una revolución y dañarían el negocio de nuestros jefes. El 12 de febrero de 2021, el presidente Jovenel Moïse denunció que había un complot en su contra y que ya se había montado un golpe de Estado que lo derrocaría. Según el propio Jovenel, este plan había sido orquestado por los empresarios y las familias vinculadas al sector eléctrico. Las familias que controlan los principales recursos del país y que siempre han puesto y quitado presidentes. Bueno, al igual que en República Dominicana, en Haití son 10 las familias que tienen el control de todo en ese país. Entre ellos, la familia Billot, los Bulot, Acra y Abdalá son los más poderosos e influyentes tradicionalmente. Pero como les dije anteriormente, estas familias son socias y están estrechamente vinculadas a las familias que lo controlan todo en República Dominicana, que son los Vicini, los Corripio, los Ponetti, los Barletta, los Rainieri, etc. Estos grupos se asocian para hacer negocios a ambos lados de la isla y lo hacen siempre en aquellos renglones de la economía que son más rentables, como lo es el sector eléctrico. En la isla completa,
no existe un renglón de la economía más rentable que el negocio eléctrico, ni la medicina, ni el petróleo, ni la minería, ni la droga. Nada, señores. Cuando llega Moïse a la presidencia de Haití, comenzó a afectar los intereses de esos empresarios, entre dominicanos y haitianos, que eran los dueños absolutos de ese gran negocio. Y como siempre, por más presidente que usted sea, ellos nunca permitirán que nadie se meta con su negocio. De inmediato empezaron los planes para sacar del poder a Jovenel como fuera posible, por la buena o por la mala. Algo parecido le hicieron en República Dominicana a Danilo Medina. Una vez estas familias del sector eléctrico se dieron cuenta que Danilo tenía un plan para eliminar el monopolio de las empresas eléctricas en el país, construyendo la planta Punta Catalina, le armaron un lío y le dieron prácticamente un golpe de estado. Más que todo porque Danilo no terminó regalándoles la planta como lo va a hacer Luis Abinader o cualquiera que gane ahora en 2024. En el caso de Jovenel Moïse, él se abrió varios frentes de sectores que tienen incluso más poder que el propio Estado. Este cartel eléctrico que existe en estos dos países no perdona, y usted se alía a ellos o ellos los sacan del juego. No digo que hayan sido esos empresarios quienes hayan matado al presidente, porque no tengo pruebas de eso, y no afirmo nada de lo que no tenga pruebas. Pero hay que ponerlos bajo sospecha y deben ser investigados porque eran beneficiarios del crimen. Bueno, de hecho ya hay uno de esos empresarios que fue sentenciado a cadena perpetua hace como una semana en Estados Unidos. El propio Estados Unidos ya emitió una lista de empresarios a los que se les canceló el visado y se les prohibió de por vida entrar a ese país. Igualmente a Canadá, a Francia, a Inglaterra e incluso a algunos Abinader les prohibió la entrada a la República Dominicana también. De los frentes que se abrió Jovenel, estas familias del sector eléctrico era el más poderoso, pero no era necesariamente el más peligroso, porque él también decidió enfrentar con valentía a los narcotraficantes, los contrabandistas y los pandilleros. Como en Haití hay muy poco control, cero vigilancia y no hay autoridades, los narcotraficantes tenían y tienen todavía ese país como un patio de su propiedad. Tenían un puerto que ellos controlaban, tenían pistas de aterrizaje privadas de ellos. Jovenel Moïse llegó más que todo aupado por Michel Martelly y patrocinado por un amigo y cuñado de Martelly que se llama Charles Saint-Remy. A este caballero la DEA le ha venido dando seguimiento desde hace mucho por sus vinculaciones con el narcotráfico. Michel Martelly y Jovenel Moïse se hicieron enemigos porque Martelly quería llevar el control de su gobierno, algo así como lo que quería hacer Hipólito con Abinader. Bueno, Jovenel, para estar frío con los gringos, comenzó a trabajar en una lista de narcotraficantes haitianos, la cual le sería enviada a Estados Unidos, y ellos iniciarían una persecución y apresamiento de esta gente. Bueno, esta lista la encabezaba su amigo y cuñado de Martelly, Charles Saint-Remy. Charles vio esto como una traición imperdonable, y con razón, porque entre él y Martelly lo hicieron presidente. El caso es que hay una lista grandísima que tenía el expediente de esos supuestos narcotraficantes. En esa lista podemos ver a Joseph Félix Badiou, quien está relacionado con el hoy primer ministro de Haití, Ariel Henry.
También está Dimitri Gerard y muchos otros. El pobre presidente haitiano se echó de enemigo a todos esos sectores fácticos, incluyendo a los sectores y familias que lo llevaron al poder. Había una comunicación bien fluida entre Jovenel y los gringos, pero dos hechos importantes marcaron su muerte: la destrucción total de una pista clandestina que tenían los narcos en Cabo Haitiano, donde aterrizaban avionetas cargadas de sustancias ilegales día y noche sin ningún control, y el desmantelamiento de un puerto utilizado sin miramientos para enviar y recibir estupefacientes. Esta es una investigación aún en curso, pero aunque los empresarios dominicanos y haitianos del sector eléctrico ya estaban planeando su derrocamiento sin tener que malograrlo, todo parece indicar que los narcotraficantes tenían mucho más odio hacia el presidente. Se adelantaron al proceso y, en un intento de secuestrar los documentos que los acusaban y que serían enviados a Estados Unidos, ellos terminaron quitándole la vida a Jovenel delante de su esposa y delante de sus hijos, quienes hoy siguen vivos para contarlo. Muchas gracias por ver el video, compártanlo, denle like, comenten, suscríbanse al canal, activen la campanita y nos vemos en el próximo.